Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y saludamos a Carlitos Raimundi, embajador argentino en la OEA durante el gobierno el último gobierno peronista, abogado, político argentino, ustedes lo conocen, y un hombre que mira la realidad latinoamericana o americana, con ojos que nosotros compartimos. Carlitos, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marco Cittadini, Florencia Ibáñez, te saludamos de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo están? Bien. Cuando me conecté, Roberto, estaban hablando de Machu Picchu. Sí. La verdad que es una de las experiencias más... Yo fui como mochilero cuando me recibí, era bueno. muy jovencito. Sí. Y la verdad, desde el punto de vista de estético, es una de las cosas quizá la más conmovedora que vi en mi vida. Pero eso nos lleva, vinculándolo con el tema central, a darnos cuenta de la cantidad de adelantos que tenían las civilizaciones originarias, ¿no? Y en muchos aspectos superiores a los del conquistador, ¿no? Sí. No había la misma técnica militar, no se conocía la rueda, el caballo, eso le permitió un desplazamiento a los conquistadores más rápido, pero lo que atesora esa civilización incaica es una cosa extraordinaria que tenemos que reivindicar como raíz para nuestro proceso de descolonización cultural, económica y todo, ¿no? Es muy importante lo que decís, porque yo creo que estamos a veces insertos en una realidad que olvida de dónde venimos, ¿no? Y creo que hace falta hacer un poco de memoria sobre nuestros orígenes y nuestras luchas, nuestras peleas, ¿no? Digo, sobre todo en el marco, y era un poco la convocatoria, por eso queríamos hablar contigo, en el marco de los dichos del embajador que Trump piensa mandar a Argentina, de Peter Lamelas. Hay que ver, creo que Milei lo va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que ocurre de acá más. ¿Qué impresión te causaron esas palabras de Lamelas? Mira, yo podría hablar en el plano de las consignas que se han dicho hasta ahora y que coincidimos, que la Argentina es un país soberano, que ha hecho declaraciones injerencistas, pero vayamos un poquito, un pasito más, porque nadie recuerda cómo se llamaba, casi nadie recuerda cómo se llamaba el candidato a quien Perón le ganó las elecciones en el año 46. Lo que nosotros recordamos de esa campaña es la consigna Brades no Perón, porque era la que definía el proyecto de poder que estaba detrás. Y ahora entonces me parece que después de todo lo dicho, que yo comparto, veamos cuál es el proyecto de poder que está detrás de esto. Porque si no parecería nada más que una destemplanza, que un exabrupto del tipo, no, hay un proyecto detrás, hay un exabrupto, pero hay un proyecto detrás. Este hombre es un empresario de los tantos que el único contacto que tienen con la política es haber financiado la campaña de Trump. Además, su ideología es un hombre nacido en Cuba, de Mar-a-Lago, vecino además de Trump, en todo ese complejo que tienen los potentados del elenco de Trump en los Estados Unidos, al que ahora le pagan con una embajada en la Argentina. ¿Para qué? Para continuar haciendo sus negocios. Es decir, el proyecto que hay detrás del eje y de la alianza Milei, Trump, gobierno de Israel, es el de la entrega de los recursos. Por eso este embajador dice: voy a viajar por las provincias, voy a vigilar que no negocien con China, porque Trump, ¿qué es lo que plantea? Voy a recuperar Groenlandia y Canadá para manejar el Ártico y las reservas de agua potable, que son muy importantes para el fracking, para la minería, para enfriar las máquinas de la inteligencia artificial y la criptomoneda, y voy a controlar la Antártida. Y ahí entra la Argentina, ¿no? Y además, como el negocio, el recurso fundamental es el agua, en el medio de todo esto está el proceso de privatización de AISA, con una empresa israelí fundamentalmente, Mercorot. Bueno, ese es el trípode
central que define este proyecto de poder. Y para un proyecto neocolonial de poder, ¿cuál es el principal obstáculo? Porque vos fíjate que la otra parte de las declaraciones de Lamela dice, no me preocupa el peronismo, me preocupa que Cristina controle el peronismo, ¿no? Es decir, el peronismo moderado, el peronismo de derecha, el peronismo complaciente, ese fue siempre nuestro aliado, Ujú. a través de dirigentes sindicales, dirigentes políticos, etc. El problema es si lo controla el kirchnerismo, ¿no? Así que está todo atado, digamos, y por eso me parece muy importante. Milei obviamente no le va a recibir el placé con agrado, pero todas las entidades subnacionales, bloques legislativos, provincias, partidos políticos, organizaciones, tenemos que declararlo persona no grata y preparar el terreno para que esta persona se vaya en el momento que cambien las cosas en el país, ¿no? A mí me da la impresión de que hay creo que la modalidad Trump del ejercicio del poder estadounidense en la región retoma cierta procacidad, ¿no? Porque históricamente, ¿cuáles eran las habilidades diplomáticas de los Estados Unidos, ¿no? Cierta diplomacia blanda, digo, actuar en el sigilo, ¿no? Después uno desclasificaban documentos 30 años después y sabías que habían participado del derrocamiento de Allende, ¿no? Digo, pero la verdad es que en el momento no se sabía. Acá estamos actuando en tiempo real y el personaje en cuestión eh, confiesa sus propósitos de un modo realmente procádico, ¿no? Eso fue digamos, el primer impacto que recibí de los dichos de este personaje. No sé si la resistencia a sus dichos o la oposición a sus dichos o el rechazo a sus dichos es tan nítido como lo que él dijo. ¿Se entiende lo que digo? No sé Sí, si sí, sí. alcanza ese nivel todavía. Y lo que pasa, Roberto, que yo creo que esto hay que leerlo en clave de la profunda derrota cultural que nosotros sufrimos, que es mucho más profunda que que la derrota política. Lo voy a volver a poner, intentar de poner en contexto. Mira, los otros días, el viernes, presenté el libro en la provincia de Mendoza, estaba y entonces se hizo como el libro se llama La Noble Igualdad, se hizo una mesa sobre la igualdad. Y en términos económicos, habló Agustín Gioli, sí, que es el representante de CEPA, de este organismo de Hernán Lecher y Estrada, Julia Estrada, sí. y Julia Estrada, eh, hablando de cómo ha crecido la desigualdad, el tema de los impuestos. Y, y nosotros hemos tenido muchas etapas en la Argentina donde creció la desigualdad, pero estaba mal, lo veíamos mal. El gran problema que tenemos ahora es que hay un nivel grande de aceptación en la sociedad que no lo ve mal y que acepta, por ejemplo, que una reforma tributaria, en lugar de sacarle a los que más tienen para equilibrar con los que menos tienen, creen que la mejor reforma tributaria es la contraria, es sacarle a los ricos. Es decir, cómo ha cundido, cómo ha calado en una parte importante de nuestra sociedad estos valores, los que dice la Mela, los que se manejaron el otro día en esa fiesta de la ultraderecha en Córdoba, eh, ¿no? Entonces, me parece que más que la crónica diaria de las barbaridades que hacen, nuestra tarea central es ver cómo rescatamos, cómo recuperamos esa capacidad de diálogo profundo con nuestra sociedad para ir desarmando, para ir desmontando esos niveles de aceptación que tienen estas cosas. Por eso es que, como vos dijiste, tomo tus palabras, la resistencia que hubo no fue tan dura, no fue tan masiva como la contundencia que tuvieron los dichos de este tipo, como las barbaridades que dice Milei, etcétera. Creo que nuestra tarea es ver cómo nos recuperamos de esa derrota cultural, cómo Ujú. vamos a fondo en ese debate que tenemos que dar capilarmente para salir de este momento tan tremendo que estamos, ¿no? Claro, Carlos, ahí te pregunto, porque esto que vos describís, por supuesto, incluye a dirigentes, entre ellos, por ejemplo, los gobernadores, a los que me parece que el gobierno ha hecho un trabajo bastante fuerte para atomizarlos, eh,
para disgregarlos de una manera que quizás hace 3 semanas o un mes comenzó a armarse algo que intenta reunirlos nuevamente. Pero lo pregunto porque Lamelas habló de hablar gobernador por gobernador. Entonces parece que hubiera ahí como una especie de correlato entre cierta disolución nacional, cierta idea de que cada uno de los gobernadores tiene que defender la propia y no pensar en un proyecto nacional, y el comentario de Lamelas de que va a ir provincia por provincia explicándoles por qué tienen que comerciar con los Estados Unidos y no con China, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, Marcos, mira, sí, primero él lo que da por sentado es que el comercio exterior es de las provincias, ¿no? Y no de un proyecto nacional. Claro. En línea con esto que estamos describiendo, en línea con lo que dice la Constitución del año 94 en cuanto a la propiedad de los recursos naturales, que indudablemente va a haber que reformarlo para recuperar la idea del proyecto nacional. Y esto se inscribe en esa derrota profunda, porque cuando vos tenés tu enemigo que fragmenta, que balcaniza el país, bueno, vos luchás contra tu enemigo. Ahora, cuando gobernadores o legisladores elegidos en tus listas son los que entregan el proyecto nacional por una rotonda, por la cual después no va a pasar ningún camión porque no hay producción, porque no hay obra pública, porque no hay industria, porque no hay inversión, porque no hay consumo, el problema es más profundo. El problema está adentro de nuestras propias filas. Por eso la claridad y la contundencia del proyecto alternativo, porque tenemos que empezar por nosotros mismos a desfragmentar y a recuperar esa idea de proyecto nacional. Por eso, perdón, ¿no?, que meta una cosa que no está directamente implicada en esto, pero imagínate el respeto que uno tiene por la labor de las intendencias, de los municipios, pero el proyecto nacional, lo que irradia es el proyecto nacional. La nación no sale por sumatoria de iniciativas municipales. La nación sale con un gran proyecto nacional que después se irradia en los territorios y la gente se siente involucrada, se siente contenida en eso. Por eso volver a la idea de nación. ¿Y con qué tenemos? ¿Tenemos con qué? Tenemos raíces. Recién hablábamos de las civilizaciones, pero nosotros tenemos la teología de la liberación es latinoamericana, la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido. Nosotros intelectualmente, ideológicamente, en términos de valores, tenemos muchas raíces, dentro de las cuales abrevar, más la riqueza de cuadros que tenemos para recuperar esa idea del proyecto nacional, ¿no? Carlitos, te agradecemos mucho estas palabras en la mañana de la 530, te mandamos un fuerte abrazo. Ahí me parece que se congeló. Estás conge, Carlitos, pero bueno, te mandamos un abrazo igual. Bueno, un abrazo. Ahí gracias. está. Ahí le llegó. Muchas gracias. Estaba yendo por el cable el abrazo. 29 minutitos pasaron de las 8. Estábamos hablando con el ex embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, su mirada sobre el escándalo del cubano Lamelas. 29 cubano-americano Lamelas. 29 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a una tanda. Hoy recuerden que en un ratito vamos a estar hablando con Vale Di Croce, que también está ya en los estudios.